tinta, como llamo tinta, y me rosa. Hablen biologistas, como dicen que les va la vida. La madre se me pegó esa huevada. ¿Qué tal? Pues bien, vamos a hacer un temita más. Bueno, de hecho va a ser el primer video eh, con relación al soporte básico vital de la vida. Sí, este va a ser el primero de los videos. Vital. Bueno, soporte básico vital, o conocido también como, comúnmente como, perdón, como primeros auxilios. Pues bien, y precisamente el tema que vamos a tocar hoy va a ser lesión térmica. Y vamos a poner acá lesión thermication. En otras palabras, pues quemadura, ¿no? Eso es lo que quiere decir básicamente lesión térmica. Si es que no entendían qué es, pues vamos a ponerle acá al costadito quemadura. Quemadura, lesiones por quemaduras. Pues bien, para tocar la lesión térmica vamos a tener que hacer como si fuera una obligación. Esto es como más o menos una diversión para nosotros. Pues bien, entonces la lesión térmica o quemadura, eh, para comenzar a explicar la clase concisamente, tenemos que explicar que las lesiones térmicas son aquellas pues que son pues causadas por quemadura, ¿no? No, mentira, de hecho son las que constituyen una de las causas más importantes de la morbilidad y mortalidad con relación a los pacientes que se encuentran en el rango de sufrimiento, no, que yo estoy hablando, en el rango de los lesionados por este tipo de quemaduras, ¿no? Por este tipo de lesiones. Entonces, para más o menos hacer un poco hincapié en este aspecto, pues tenemos que tocar lo que son temas de prevención, que justo como les iba a decir al principio, comúnmente denominados primeros auxilios, ¿no? Son los primeros aportes por parte del profesional de la salud hacia el paciente, antes de dirigirse al hospital, ¿verdad? Gente, en realidad nunca había hecho, bueno, nunca habíamos realizado un tema con relación al soporte básico vital, así que espero les guste este video. Y nada más, pecadas. Dale. Entonces, precisamente vamos a tocar en las generalidades, en la introducción, hablar de lo que es o de lo que son los mecanismos que se deben usar para evitar o disminuir el riesgo que les decía, ¿no? Ese riesgo importante de mortalidad y morbilidad que existe debido a estas lesiones. Entonces, para esto se necesita evaluaciones primarias, como se verifica bastante en lo que es el soporte básico vital, y después la utilización del método de una evaluación primaria, es decir, del ABC, ¿no? El conocido ABC. Vamos a ponerlo acá. Que básicamente se traduce como... De hecho, vamos a definirlo un poco más por acá abajito, creo. En fin, pero igual les voy a hacer acá un apartado en la introducción. ¿Qué quiere decir? Aquí es la examinación de las vías aéreas. En la B es básicamente la ventilación, se refiere a la ventilación. Y la C pues es la verificación de la circulación sanguínea, ¿no? Si es que hay una correcta circulación. Entonces se van a aplicar estos métodos de prevención o de primera actuación para con los lesionados, precisamente para evitar o disminuir los riesgos de mortalidad y morbilidad ocasionados por este tipo de lesiones. Pues bien, biologistas, ya no vamos a alargarnos más, entonces vamos a comenzar con lo conciso, con lo duro. Entonces vamos a definir, para comenzar con hablar de la lesión térmica, pues tenemos que definir lo que es una quemadura. Y tenemos la definición acá, ¿no? Tenemos que ahí nos dice claramente que es una herida o lesión pues provocada precisamente por la acción eh, de lo que es el fuego o calor, ¿no? El fuego o calor.
Es muy importante recalcar esta parte, ya que no necesariamente las lesiones son determinadas por la acción del fuego directo, sino también puede ser por calor, como vamos a ver más adelante en la clasificación de las quemaduras. Va a haber un tipo de quemadura que se va a denominar quemadura primaria, o de primer grado mejor dicho, quemadura de primer grado, el cual pues va a estar determinado por las insolaciones, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante, así que no se me exciten, no se me derrochen. Puta, estoy divagando ya causa. Pues bien, entonces dice acá, determinando lesión precisamente por contacto del fuego y productos químicos. También vamos a ver esta clasificación, productos químicos, cáusticos o corrosivos, dice. También por electricidad, también vamos a ver esto, por radiación y por fricción. Entonces vemos aquí el mecanismo directo de la producción de estas lesiones, y además también una de los tantos tipos de eh, erición que va a haber por la acción de los rayos solares. Pues bien, así que comenzamos bien, ¿eh? Así dicen. Uy, por cierto, me olvidé mencionarles que en la literatura que hoy nos estamos basando, de hecho nos vamos a basar a lo largo de estos videos realizados con respecto al soporte básico vital, pues vamos a basarnos en el ATLS, ¿no? Novena edición, ¿correcto? Correcto, biologista, pero también vamos a ponerle unos que otros aportes, pero van a ir mencionándose a lo largo de la clase. Así que no se me exciten, no se me aloquen y no se les altere las tetitas. Pues bien, ya hemos definido lo que es la lesión térmica o quemadura, llamada así vernacularmente, ¿no? Quemadura P. Entonces vamos a tocar las prioridades a tocarse una vez que como especialistas de la salud hemos llegado a un lugar en el que probablemente haya habido un incendio o haya un paciente lesionado, que vamos a ver signos de quemadura, ¿no? Puede ser un accidente, una explosión, puede ser una insolación, etcétera. Pobre Diana. Pues bien, como les decía al principio en la introducción, vamos a hacer una primera evaluación con respecto, o mejor dicho, basándonos en el ABC, ¿no? En este método del ABC. Entonces, la prioridad o primera prioridad para salvar las vidas de nuestros pacientes que vamos a encontrar como especialistas de la salud, pues es precisamente con lo que va a ser controlar la vía aérea en primera instancia, ¿no? Es decir, vamos a localizarnos en la A de aquí que vimos. Vamos a ver vía aérea como primer ingreso, una vez llegado al lugar del accidente, ya sea incendio, explosión, ya sea por insolación, aunque por insolación no hay tanto morbo por enfocarnos en esto, ¿no? Esto más se aplica hacia los pacientes que van a poseer un grado de quemadura mucho más severo. Entonces vamos a explicar un poquito en lo que consiste la vía aérea, ¿no? Pues es cerciorarnos que bueno, como dice acá, las vías aéreas superiores o vías de respiración superiores, como lo son la laringe, la tráquea, la orofaringe, pues presenten o se mantengan, mejor dicho, mantengan una apertura de respiración normal, y así de esta manera evitar que haya una lesión futura, actuando de manera correspondiente de acuerdo a los signos que vamos a observar en el lugar de los hechos. ¿Pero qué carajo estás hablando, biologista?
Ya, a ver, vamos a explicar esta parte. A ver, biologista, ¿qué chucha estás hablando? Sí, me estoy yendo de avance, creo. Pues bien, en realidad lo que quiero decir es que como especialista de la salud y tocando el tema de soporte básico vital, primeros auxilios, pues una vez llegado al lugar de los hechos en el que ha ocurrido un probable accidente o un determinado incendio, pues nuestra prioridad va a ser examinar los signos que presentan nuestros pacientes o un paciente en concreto. Para de esta manera, a partir de los signos, nosotros calcular o verificar si es que este tiene lesiones, por ejemplo, claro que por quemadura, a nivel de lo que es la cara, el cuello, y ya vamos a ver más o menos cómo es que estas se verifican aquí. Pero basándonos en estos signos, pues vamos a llegar a determinar que nuestro paciente probablemente pueda llegar a padecer de un edema futuro, es decir, por las quemaduras mismas que ocurren en los tejidos superficiales, como les repito, como son la cara, el cuello, la cabeza, y pues basándonos y dejándonos llevar también por lo que es un poco de una visualización un tanto perspicaz para poder verificar que nuestro paciente pues presenta quemaduras o si presenta ronquidos cuando éste habla, cuando éste trata de comunicarse. Entonces nosotros como, repito, especialista de la salud, pues tenemos que verificar y cerciorarnos de hacer una intubación, ¿no? Vamos a poner acá, intubación, endotraqueal, endotraqueal. ¿Y esto para qué? A ver, pues esto es muy importante ya que este tipo de quemaduras a estos niveles pues puede provocar como les dije, edemas masivos, lo cual va a obstruir de alguna manera o va a evitar que nuestras vías aéreas se presenten de manera correcta, así más o menos obstruyendo el correcto paso de aire hacia nuestros pulmones. De ahí que se requiera en primera instancia, o una vez habiendo verificado los signos, claro, eh, pues realizar de inmediato este tipo de intubación, ¿no? Entonces repito, a partir de los signos nosotros tenemos que determinar si es que nuestro paciente puede llegar a sufrir un edema, pues por las quemaduras ocasionadas a nivel de lo que son en la cabeza, el cuello o quemaduras a nivel de las cejas, de las vibrisas. Nosotros podemos determinar a partir de esos signos que nuestro paciente pueda desarrollar un edema masivo que pueda ocluir o impedir el acceso correcto de aire, ¿no? Por las vías respiratorias, por las vías aéreas principales o primarias, superiores. Entonces, básicamente la vía aérea en la primera prioridad a nivel, hablando de lo que es la revisión primaria, revisión o evaluación también primaria, pues es verificar este apartado, ¿no? Que representaría la letra A del ABC. Es cerciorarnos a través de la vía aérea. Bueno, no, de hecho no a través de la vía aérea, sino de los signos que ya les dije. Y de esta manera proteger eh, la eh, proteger lo que es el correcto manejo de la vía aérea. Y así evitar disminuir los riesgos de mortalidad, ¿no? Ya que las lesiones por quemadura de hecho se incrementan bastante en su mortalidad cuando ocurren lesiones eh, a nivel de la vía aérea. La muerte, a nivel del porcentaje de mortalidad se incrementa, ¿no? Pues bien, bebecillos, bebesotas. Entonces, a ver. A ver, vamos a seguir un poquito acá con la explicación. Vamos a ver que existen factores que de hecho incrementan
el riesgo de obstrucción de la vía aérea superior y, por ejemplo, es el aumento del tamaño y de profundidad de las lesiones o de las quemaduras, ¿no? Además también, por ejemplo, observar lesiones por inhalación de gases o humos, lo cual obviamente va a enfocar al paciente en una lesión mucho más grave, ¿no? Entonces estos son los factores de riesgo que necesitarían o aumentan nuestras sospechas para de alguna manera sería sospechar, bueno, mejor dicho, incrementar nuestras sospechas para una posible lesión en la vía aérea. Pues bien, entonces tenemos que las quemaduras en la cara, en la boca o cercanas a la boca, pues presentan un gran riesgo del compromiso de la vía aérea, ¿no? Entonces, además también recalcar que los niños presentan mucho mayor riesgo de sufrir lesiones o problemas con la vía aérea, ya que precisamente las vías aéreas a nivel de estos son mucho más pequeñas. Pues bien, habiendo tocado este aspecto de la vía aérea, intubación endotraqueal, repito, es muy importante que se aprendan esto, ya que va a ser necesario para controlar el proceso de paso de aire y no retrasarnos en este aspecto, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a... perdón, acá. Vamos a subrayar, a ver, vamos a ver las indicaciones, cómo vamos a identificar estas lesiones, ¿no? Vamos a ver las indicaciones clínicas de las lesiones por inhalación de pasta base. No, por inhalación, ¿no? Pues bien, aquí vamos a ver que a pesar de que las vías aéreas o respiratorias superiores, como son la laringe, por ejemplo, tienen su propio mecanismo de defensa pues para evitar estas lesiones por inhalación, ¿no? Sin embargo, esta vía aérea es muy susceptible a sufrir obstrucción por estos daños o por la exposición al calor, ¿no? Por la exposición al calor, por las inhalaciones que se pueden producir de calor, de humo caliente o determinados gases que van a estar en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces tenemos que las indicaciones clínicas de las lesiones por inhalación van a ser las siguientes. Vamos a ir explicando una por una, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, en primera instancia, a ver, vamos a poner aquí. En primera instancia vamos a ver lo que son las quemaduras faciales o cuello, ¿no? Como les mencionaba al principio del video, pues estas quemaduras faciales o cuello van a ser un signo, vamos a ponerlo acá, un signo que va a ayudarnos a verificar o a adelantarnos ya un poco en los hechos para determinar que pueda haber una probable obstrucción futura a causa de estas quemaduras que van a provocar un edema, ¿no? Un edema a nivel orofaringeo o a nivel de la laringe quizá. Pues bien, entonces estas son las quemaduras faciales o cuello, que son muy importantes son signos muy importantes para ayudarnos a determinar, es una indicación, como dice acá, ¿no? Una indicación de la lesión por inhalación muy importante para ayudarnos a determinar una lesión por inhalación. Tenemos quemaduras de cejas y vibrisas, como les decía, las vibrisas de la nariz, claro, que también son un signo muy importante para ayudarnos a verificar si es que nuestro paciente probablemente haya sufrido lesión por inhalación.
Recordemos que todos estos son indicadores clínicos. Tenemos también los depósitos carbonáceos y cambios inflamatorios agudos en la orofaringe, ¿no? Aquí recordemos, orofaringe también es conocido como bucofaringe. Es decir, la conexión que existe entre la boca y la faringe en su parte posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen que están biologistas? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Van? Me olvidé poner aquí este de acá. Este ya está. Este ya está. Y faltan los depósitos carbonáceos, ¿no? Estos son depósitos básicamente por humo y además cambios inflamatorios, dice, en la orofaringe, ¿no? Claramente, si es que ha habido una inhalación de estos gases o estos humos, pues básicamente vamos a encontrar depósitos carbonáceos, ¿no? Es decir, depósitos un tanto grises, un tanto carbonáceos. Y además de los cambios inflamatorios agudos, es decir, van a tener un rango corto de tiempo en la orofaringe o bucofaringe, ¿no? Este también va a ser un indicador muy clave, ¿no? Un indicador clave de una lesión por inhalación. Continuamos con el esputo carbonáceo, ¿no? El esputo carbonáceo. Pues bien, el esputo carbonáceo básicamente nos explica que cuando el paciente escupe tenga un color un tanto negrizo en su escupe, lo cual claramente nos indica que hay una lesión por inhalación, ¿no? De coca no, sino lesión por inhalación de estos humos carbónicos, ¿correcto? También la ronquera, como les mencionaba, el estridor, estos aspectos van a ser importantes en un signo importante que vamos a observar y que nos va a indicar que probablemente haya tragado cantidades grandes de humo o calor, ¿no? O haya habido calor expuesto directamente con estas vías aéreas superiores, ¿no? De ahí que se provoca esta ronquera. Así como ahora que estoy recontra ronco por inhalación. Tenemos antecedentes de confusión mental o encierro, por ejemplo, encierro en un lugar de incendio, ¿no? Entonces estos antecedentes de confusión mental claramente nos va a indicar que ha habido ingreso del dióxido de carbono o monóxido de carbono o un tipo de gas nocivo para el organismo, y precisamente por el encierro que puede ocurrirse en el lugar de los hechos, ¿no? Que probablemente puede ser un incendio, repito. Vamos a poner acá incendio por si las moscas. Entonces estos antecedentes de confusión mental pues obviamente nos van a indicar que nuestro paciente no está del todo correctamente oxigenado. Y ya está este también. Pimba. Ahora tenemos la explosión con quemadura en la cabeza. Acá continuamos y en el torso. Ahora vamos a dividir esto. Pimba, ya estamos acá. Entonces tenemos que la explosión con quemadura en la cabeza y en el torso obviamente nos van a indicar que pues hay lesiones muy cercanas a los tejidos subcutáneos o tejidos circunferenciales internos, como lo son la tráquea, por ejemplo, o la faringe, o la glotis, también la epiglotis. Pues este va a ser un indicativo clave de que nuestro paciente probablemente pueda sufrir una edematización a nivel de estos tejidos internos, ¿no? Lo cual va a obstruir claramente las vías aéreas superiores, lo cual es muy riesgoso si es que no hacemos una intubación endotraqueal a tiempo. De ahí que nuestra prioridad es llegar al lugar de los hechos y cerciorarnos de cuáles son los signos que vamos a observar, ¿no? Claro que si es que no están estos signos, pues hay que apresurarnos en la llevada rápida de nuestro paciente pues a un lugar, a un sitio hospitalario, ya que todo esto se realiza a un nivel prehospitalario, ¿no? Con fines, claro, de atender, como lo indica aquí,
en los primeros auxilios a nuestro paciente, ¿no? Auxiliarlo para así de esta manera evitar y disminuir los riesgos de mortalidad. Me he chorreado, biologistas. Y entonces igual la cámara llega. Ahora terminamos ya con este chisme. Ahí está, ya está. Ahora vamos con el siguiente. A ver. Oh, yo. Qué corcho estoy acá. Entonces tenemos que este es muy importante. Es un indicador básico. Y es que los niveles de carboxihemoglobina, pues, mayores, acá me he hueveado. Creo que es así, mayores. Mayores al 10%, también va a ser un indicador clave. Un indicador clave de una lesión por inhalación. Entonces estos niveles de carboxihemoglobina, repito, en un porcentaje mayor a 10, pues nos indica claramente una lesión por inhalación. Creo que voy a aprovechar acá para hacerles, hay unos porcentajes en el que se dice que si es que es menor a un 20%, es decir, los niveles de carboxihemoglobina en la sangre, bueno, claramente es en la sangre, no por la hemoglobina, generalmente no se presentan signos ni síntomas muy notorios. Sin embargo, de 20 a un 30%, se dice que puede llegar a provocar un estado, puede provocar náuseas, un estado de confusión. De 30 a 40 provoca estados de confusión masiva, y obviamente es un riesgo mucho más grande, ¿no? Por el alto porcentaje de carboxihemoglobina, ¿no? Tenemos de 40 a 60, ya es un coma que se realiza pues por la excesiva cantidad de carboxihemoglobina. Y tenemos que mayores a 60% ya determina la muerte de nuestro paciente. Pues bien, entonces habiendo tocado todos estos aspectos que ya hemos visto aquí, tenemos que, si es que vemos que el paciente presenta uno de estos, o si es que presenta más, pues obviamente se incrementa la posibilidad de lesión por inhalación. Pero una vez que vemos uno de estos nada más presentes en nuestro paciente, pues ya tenemos que incurrir en que nos encontramos ante una lesión aguda por inhalación, ¿no? Está bien, entonces tenemos que una vez que tenemos pues que nos encontramos con este tipo de lesión aguda por inhalación, pues es de principal importancia, de vital actuar el traslado a un centro de quemados, ¿no? Esto es por lógica el traslado a un centro de quemados. Pues bien, biologistas, ¿cómo dicen que la vida? ¿Quién es el que te pone a chichar? Pues bien, ahora vamos a pasar a otro aspectito más elegante. O bueno, vamos a hacer unos comentarios más, unos acotados más a este nivel. A ver qué podemos saber. Pues acá nos indica el ATLS, por ejemplo, que dice acá, a ver, vamos a leer, dice: el traslado a un centro de quemados está indicado si hay una lesión por inhalación. Pues es básicamente lo que les decía acá, ¿no? Que dice que el traslado a un centro de quemados está indicado si es que hay una lesión por inhalación, ¿no? Acá ponemos si hay lesión por inhalación. Inhalación, qué rico. Además, bueno, también mencionarles que el estridor y el estridor no es más que un sonido por la lesión ocurrida a nivel de las vías aéreas superiores, como la laringe, por ejemplo, la faringe, y que nos presenta un sonido característico, que nos va a indicar que hay una lesión, obviamente, y además indicar que este estridor es un indicativo tardío de que hay lesión
a nivel de las vías aéreas, ¿no? Entonces es muy importante recalcar que una vez que si nosotros observamos este signo, este sonido muy característico que les indico, que es como un o mejor dicho como algo así, este estridor pues es clave para cuando nosotros observemos en una evaluación primaria, una revisión primaria, pues es intubar de inmediato aquí, intubación inmediata. Inmediata. ¿Y por qué esta intubación inmediata? Pues el estridor se presenta de manera tardía después de una lesión a este nivel, ¿no? Por lo cual la intubación inmediata es de vital importancia, repito, así todavía. Intubación endotraqueal, claro está. A ver, otra cosita para agregar, podemos ver también. Ya me olvidaba de esto. Por ejemplo, las lesiones, como vimos acá, de quemaduras faciales o cuello, es muy importante ya que verificar estas lesiones circunferenciales en el cuello pueden ayudarnos a determinar que se puede ocasionar un probable edema. Recordemos este término edema. Edema. Este edema pues puede como les decía, hacerse de tipo masivo en los tejidos que están subsecuentes o subyacentes a estos de la lesión, ¿no? Como sabemos, la lesión es a un tanto en la epidermis, a un nivel externo. Entonces repito que estas quemaduras circunferenciales a nivel del cuello pueden ocasionar un edema de los tejidos que existen alrededor de la vía aérea, ¿correcto? Entonces, en estas circunstancias es de vital importancia una intubación temprana, ¿no? Está indicado esto en el ATLS, indicado clarito, clarito. Recordemos, estamos utilizando el ATLS edición novena. Sin embargo, vamos a hacer algunas acotaciones que necesariamente no están en el libro, pero son de conocimiento general y además también se complementan con lo que es el libro, ¿no? No lo que usted... Ahora vamos a pasar con otro aspecto. Ya hemos terminado con la vía aérea. Taca, taca, taca. Ahí está la vía aérea. Ahora pasamos a otro entramadito aquí. Y es detener el proceso de quemadura. Voy a ponerle de Kuno Maya, ustedes lo completan. En fin, biologistas, este proceso de quemadura pues es muy cortito, ¿no? Aquí tenemos que verificar, o mejor dicho, cerciorarnos en los aspectos de quitar la ropa inmediatamente. Quita la ropa, pues, en el lesionado, ¿no? Claramente. Sin embargo, no vamos a llegar así a todos los locos y pues ponernos a arrancar las prendas, ¿no? Ya que tenemos que verificar que estas no estén adheridas. Que no estén adheridas. Que no estén adheridas, ya que ahora vemos la mayor preponderancia del uso de las ropas sintéticas, las cuales, como se sabe, pues están elaboradas de materiales un tanto plásticos reciclados, con uno que otros poliuretano, no, que chucha estoy hablando, con uno que otros elementos, sí, no sé cómo chucha se llama, pero es algo de polio, pues no estén adheridas al cuerpo, ¿no? Ya que, como sabemos, estas tienden a quemarse muy rápido, son como el plástico, repito. Entonces, el detener el proceso del quemado básicamente reside su importancia en quitar la ropa del lesionado, eh, también echarle agua, o mejor dicho, someterlo a una exposición de agua en corriente. No es recomendable poner, por ejemplo, si es que hay una lesión en una tina, la lesión en una tina de agua, sino más bien es recomendable exponerlo a una corriente continua de agua. Repito, aquí es importante observar, ser muy observativos y determinar de que la ropa no esté adherida, ¿no? Ya que
La ropa sintética quemada muchas veces se derrite y esto sigue un transcurso de derretición y además pues eh, una vez terminado incluso el fuego sigue causando quemadura, corrosión a nivel de la piel de nuestro paciente. Entonces continúa el proceso de quemado muchas veces estas ropas sintéticas. Sintéticas no. Pimba. Falta aquí. Pimba. Ya está. Sintéticas no. Entonces, a ver, ¿qué más? Ah, también es recomendado, se dice, retirar los elementos químicos que podemos encontrar a nivel de estas quemaduras, ¿no? Con un cepillo, cepillar esto, ¿no? No tener contacto directo como especialistas con estas sustancias, porque es un tanto, podría ser un poco contraindicado, ¿no? Vamos a hacer otra división acá, papus. Claro, batería, que vamos a ver, animales domésticos. ¿Qué? Mascotas, pues. Ah, ya. Entonces, a ver, ¿qué más podemos ver? Repito, lavar las áreas superficiales donde está la lesión. Ahí, bueno, vamos a poner acá otro. Lavar las lesiones. Lavar las lesiones, repito, con agua abundante. Lavar las lesiones. Acá voy a ponerle de preferencia con agua en corriente. Agua en corriente, ya que repito, no es recomendado solamente colocar el agua, mejor dicho, la superficie lesionada en una tina con agua, no, eso no es recomendado. Como tampoco hacer esto. Entonces, ¿qué más podemos ver? Con cantidades abundantes de agua, ¿no? Lavar con abundantes cantidades de agua. Y además con el fin de prevenir la hipotermia, pues hay que cubrir a nuestro paciente con toallas limpias, ¿no? Con cobertores limpios, para así evitar una sepsis. En fin, ahora vamos a pasar a otro aspectito, a ver qué nos toca. Ajá. Una vez ya suplido bueno, como habíamos visto, lo que hemos hecho acá. A ver, un toquecito. A ver, una vez cumplido con la verificación de la vía aérea, es cerciorarnos de que las vías aéreas tengan un correcto mecanismo de acción, un correcto mecanismo de funcionamiento a través de la intubación endotraqueal, después también de habernos cerciorado de que de detener el proceso de quemado, también haber realizado la ventilación claramente, habiendo acabado con estos dos, pues nos es también de vital importancia recurrir a enfocarnos en la letra C de nuestro abecedario. Ya, entonces vamos a determinar un acceso intravenoso aquí, intrachoctoso. Aquí tenemos a subrayar. Entonces este acceso intravenoso, claro, una vez ya habiéndonos ocupado de estos dos, ¿cómo se diría? De estos dos mecanismos de revisión, de examinación primaria, pues tenemos que pasar al acceso intravenoso, ¿no? Ahora vamos a hacer algunos puntos a este nivel. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la superficie corporal o la extensión de la quemadura en su superficie corporal, ya que nos va a indicar de que cualquier paciente que presente una quemadura con un porcentaje mayor al 20% de su superficie corporal, esto ya vamos a ver cómo es que se saca, ¿no? A partir de unas ciertas medidas, de unos ciertos rangos que ya están. Pero eso lo vamos a ver más adelantecito, ¿ok?
Entonces, una vez que verificamos que nuestro paciente presenta un, un porcentaje mayor al 20% con lo que respecta a la extensión de la superficie corporal quemada, o sea, si es que vemos que este número, o mejor dicho, este porcentaje de la superficie corporal está quemada, un número mayor, mejor dicho, tenemos que recurrir a lo que es la reanimación por volumen. Reanimación por volumen. ¿Qué quiere decir esto, biologista? Es decir, reposición de líquidos, ¿no? Ya que un porcentaje tan elevado de extensión, de quemadura, o sea, esto es básicamente así, mira, cuando nosotros nos quemamos en un accidente, pues hay una superficie corporal, un porcentaje de este que está lesionado por esta quemadura. Entonces, pues con un número mayor al 20% de esta superficie corporal quemada, pues es de vital importancia la reanimación por volumen, ¿no? Entonces, como les decía, luego de establecer una vía aérea permeable, o sea, de establecer o eh, de equilibrarla, así todavía, no, mejor dicho, de verificar, de cerciorarnos de que hay un correcto funcionamiento de la vía aérea y de las posibles lesiones potenciales, pues es necesario establecer una vía de acceso intravenoso, ¿no? Una vía de acceso intravenoso. Esto a través, claro, de un catéter que no sea menos grueso que un calibre 16G. El calibre no tiene que ser menor a este. Y de preferencia en una vena periférica. Y también es de preferencia, hay mayor preferencia de uso, o mejor dicho, es más recomendado en los miembros superiores que en las inferiores, ¿no? Y además buscando un área no tanto lesionada. Sin embargo, si es que está lesionada y no se puede hacer nada, pues no queda de otra que realizar un acceso intravenoso en sitios donde haya lesión por quemadura, ¿no? Una lesión térmica. Entonces aquí vamos a ver que esta reposición de líquidos es de preferencia utilizar líquidos de tipo soluciones cristaloides isotónicas, y generalmente se usa para esto lo que es el Ringer lactato, ¿no? Es un tipo de Ringer lactato. Suena a leche, ¿no? Pues bien, este Ringer lactato es un tipo pues es una infusión, un tipo de infusión, un tipo de líquido, un tipo de reposición hídrica determinada por, o mejor dicho que es definida como una solución de tipo cristaloide isotónica. Pues bien, biologistas, aquí estamos chorreaditos ya. Una vez de cerciorados estos puntos claves, como veníamos diciendo, lo que son del ABC básicamente, la examinación de una vía aérea, puta madre, examinación de una vía aérea eh, correctamente equilibrada, con un funcionamiento correcto, o mejor dicho, verificando estos a través de estos signos, pues cerciorarnos de que no se generalice un edema, y de esta manera pues aumentar el riesgo de mortalidad de nuestro paciente, ¿no? Además de tener el proceso de la quemadura a través de lo que ya les había mencionado, del eh, lavado con abundante agua, el quitar la ropa, las joyas también que se encuentran en el lesionado, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, alhajas,
eh, cosas metálicas de preferencia, relojes, cosas así. Y determinado el acceso venoso, repetimos, un acceso venoso es recomendado una vez que hemos verificado que nuestro paciente posee un porcentaje mayor de la superficie corporal lesionada al 20%. Entonces ahí se recomienda, como vemos ahí, la reanimación por volumen, ¿no? Una reposición de líquidos con un catéter, con un elemento de calibre 16G, no menos de 16G. Además de preferencia utilizar los miembros superiores que los miembros inferiores. Y además utilizar una solución de tipo cristaloide isotónica, ¿no? Una infusión de este tipo, generalmente se usa el Ringer lactato. A ver qué más. Entonces, una vez terminado ya estos puntos de evaluación primaria, tenemos que verificarnos o cerciorarnos también de la historia del paciente. Por historia nos referimos casi como una historia clínica, ¿no? Aunque todavía no llevo este temita, pero más o menos idea hay. La historia es muy importante, muy importante. Acércate, bandida. Entonces esta historia es muy importante, ya sea venga de nuestro propio paciente o de un pariente que haya estado cercano o haya observado la lesión que ha tenido nuestro paciente, ya sea por estar cercano al lugar de accidente, al lugar de incendio, al lugar de explosión, etcétera. Es muy importante y muy valiosa para un diagnóstico correcto y además para ayudarnos también con un poco de la anamnesis, ¿no? De la historia clínica. Entonces podemos ver acá lesiones ocurridas, por ejemplo, cuando el paciente ha tratado de escapar, que se ha ocasionado a este mismo al huir, lesiones por escape del lugar, ¿no? Ay, chucha, escape. Estas lesiones por escape básicamente las vamos a encontrar cuando el paciente huye del lugar del accidente, del lugar del incendio, de la explosión o de los hechos en concreto, ¿no? Lesiones por escape, puede que se haya lesionado tratando de huir de este lugar, ¿no? Ya sea en determinados lugares. Pueden ser las lesiones graves, claro. Tienen que ser graves, ¿no? Para que se introduzcan estas lesiones. Además también las explosiones, muy importante en la historia clínica, nos van a indicar lesiones colaterales. Las explosiones, claramente muy aparte de una quemadura que puede provocar, pues nos indican traumatismos que puedan ocasionar, por ejemplo, a nivel tanto a nivel externo como interno, por ejemplo a nivel de los sistemas internos, así a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel renal, los traumatismos, las lesiones que puedan ocurrir a niveles de estos, correcto. También a nivel del sistema nervioso central, explosiones, lesión por traumatismo, por trauma. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, les indicaba el sistema cardíaco, a los niveles del sistema miocárdicos, de los sistemas pulmonares, abdominales, etcétera. Es muy importante establecer la hora. Acá tenemos que poner hora, la hora de la lesión ocurrida. Para esto es importante escuchar la historia de nuestro paciente o de un pariente cercano o de alguien que haya estado cercano al accidente, ¿no? ¿Por qué es importante la hora? Pues la hora nos va a indicar, como vamos a ver en la reposición, como habíamos visto en la reposición de líquidos. Esto, por cierto, si es que no ha quedado claro, vamos a explicarlo más adelante. Y vamos a volver también a este tema, así que no se estén preocupando mucho, ¿ok? Y la hora precisamente es muy importante para determinar precisamente estos tipos de reposición que van a ocurrirse. Y es por eso que es muy importante la historia, ¿no? Ya que al usar estas reposiciones básicamente se utilizan con un rango de tiempo establecido, ¿no? Que como vamos a ver son de 8 horas y luego de las 16 horas
el uso de estas infusiones. Entonces la hora, como les digo, si es que ha pasado 2 horas, obviamente la reposición ya no van a ser en las primeras 8 horas un determinado eh, tanto de estos líquidos, ¿no? En mililitros que se inserta en el paciente, que se inyecta, mejor dicho. Entonces ya pasó 2 horas después de la lesión, pues obviamente disminuye, ya no van a ser 8 horas, sino a las 6 horas primeras. Bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante con ejercicios también que nos va a ayudar a comprender mucho mejor. También, ¿qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, examinar también en la historia si es que el accidente ha sido realizado en un lugar cerrado, para así nuestro paciente nos pueda explicar, o bueno, alguien que ha observado el accidente quizá, entonces nos pueda explicar que ha estado en un lugar cerrado, para así nosotros determinar lesiones por inhalación, ¿no? Ya que como vimos aquí, antecedentes de confusión mental o encierro, ¿no? Precisamente lo vemos nuevamente. Si es que se ha ocurrido en la historia, vamos a ver si es que ha ocurrido un determinado accidente o incendio en un lugar cerrado, pues hay que estar alertas con respecto a una posible lesión en las vías respiratorias por edema, básicamente. Recordemos eso. Entonces, ¿qué más podemos ver a nivel de la historia? Además también, vamos a pasar a otra hojita. Es muy importante la historia, repito, ya sea contada por el paciente mismo o por un pariente, para que nos pueda explicar si es que este paciente, por ejemplo, ha estado o tiene afecciones. ¿Por qué es importante? Porque para que nos indique si es que hay enfermedades subyacentes, si es que hay enfermedades en el paciente, claro, muy aparte de las quemaduras, enfermedades como por ejemplo de diabetes, hipertensión, que nos pueden ayudar a evitar hacer ciertos usos de determinados mecanismos, digamos, de prevención, que quizá puedan poner en mayor riesgo con estas enfermedades, ¿no? Entonces, enfermedades existentes, existentes. Esto va a ser muy importante, ya sea brindado por el paciente, repito, o por un pariente. Entonces va a ser, en la historia va a ser muy importante la inclusión de estos datos que quizá pueden ser breves, pero muy importantes. Vemos diabetes, hipertensión, ahí también nos indica enfermedades cardíacas, pulmonares o renales. O además también si es que el paciente ha estado tomando fármacos o si es que es alérgico a alguno, alérgico a los... Entonces vemos alergia a determinados fármacos, que si es que no tenemos en cuenta estos datos, podemos incluso apurar la muerte de nuestro paciente, ¿no? También tenemos que ver que las lesiones que vemos, si es que nuestro paciente nos cuenta, digamos, una historia, y tenemos que ver que las lesiones tengan congruencia con lo que nos cuenta nuestro paciente, ¿no? Tengan congruencia. Ya que si es que no hay congruencia, nosotros debemos suponer que hay un probable maltrato, ¿no? Así indica el ATLS. Que hay un probable maltrato. O además también que hay algunos pacientes que intentan suicidarse a través de la autoinmolación. Eso tenemos que estar muy atentos como especialistas, ¿no? De que nuestro paciente no se esté queriendo suicidar mientras nosotros lo estemos intentando salvar. Pues bien, biologistas, ahora pasamos a otro punto. Ahora vamos a tocar el área de superficie corporal, cagadas. Bueno, eso ya lo vamos a ver para el futuro video, en el que vamos a ver los tipos de quemaduras. De hecho ya falta muy poquito. En el próximo video lo terminamos, no creí que esto fuera tan largo. De hecho creo que yo lo largo. Y ya, pues, biologistas,
Dios mío, perdóname, no sé por qué yo me tardé. Para que vayan leyendo un poco, así todavía. Vamos a ver lo que es el área de superficie corporal, lo que les había indicado en la hoja anterior. Vamos a entender esto de acá, lo que les había explicado. La superficie corporal total, vamos a ver cómo es que se sacan estas medidas a través de ciertas reglas, como por ejemplo la regla de la mano, bueno, de la palma de la mano, que se dice que representa a ver, vamos a ver, pues que dice que representa el 1%. Además de la regla del 9, también vamos a ver que cada segmento del cuerpo hay segmentos del cuerpo que están determinados por un porcentaje de 9 o al menos eh, múltiplo de este número, ¿no? Que son guías útiles y fáciles y prácticas para utilizar estas cositas. Entonces vamos a ver la superficie o la medida, cómo es que se saca, cómo se mide la extensión de la quemadura a partir de esta superficie de área corporal, y además también vamos a ver las profundidades de las lesiones por quemadura. Como les decía, había quemadura por primer, segundo y tercer grado. Y vamos a ver también algunos que otros ejercicios, ¿no? Las lesiones, repito, por quemadura, vamos a ver que hay por profundidad y por extensión, que vamos a medirlo a través de este mecanismo. Y nada más, biologito, de eso nomás ya falta. Así que no se me aloquen y tengan un buen fin de semana. Chau, chau.